Si esa mujer se queda en mi boda, yo no entro al altar. Carmen Salvatierra llegó a la boda de su hijo con un vestido sencillo, una caja de madera entre las manos y una esperanza que llevaba años protegiendo en silencio. Pero en aquel hotel de lujo, la familia de la novia la miró como si fuera una mancha sobre el mármol blanco de su mundo perfecto. Adrián, el hijo, por quien ella había sacrificado su juventud, tuvo que elegir entre defender a su madre o proteger la imagen que tanto le había costado construir. Nadie imaginaba que la mujer a la que estaban a punto de expulsar no solo conocía todos los secretos de aquella boda, sino que también sostenía el poder que mantenía en pie a la familia de la novia. Y antes de que sonaran las campanas, una humillación pública iba a romper algo que tal vez ni el arrepentimiento podría reparar. Carmen Salvatierra estaba de pie frente a las puertas doradas del gran salón del Hotel Alborán Palace, con una caja de madera oscura apretada contra el pecho y la mirada fija en el guardia que le bloqueaba el paso. A pocos metros, la música de cuerda anunciaba una boda de lujo. Una de esas ceremonias donde las flores parecían escogidas para salir en revistas y las sonrisas estaban más ensayadas que los votos. El guardia bajó la vista hacia su vestido azul marino, discreto, antiguo, demasiado sencillo para el código de aquella tarde, y preguntó con una cortesía fría: «Invitación». «Señora Carmen», respondió sin levantar la voz. «Soy la madre del novio». El hombre parpadeó. Miró una lista en una tableta y frunció el ceño. «Aquí no aparece ninguna Carmen Salvatierra». Ella respiró hondo, como si ya hubiera esperado ese golpe, y contestó: «Entonces, alguien decidió borrar mi nombre, no mi lugar», antes de que pudiera decir más. Una mujer alta, elegante, cubierta de perlas y autoridad, apareció detrás del guardia. Era Beatriz Rivera, la madre de la novia, y su sonrisa no traía bienvenida, sino advertencia. Beatriz la examinó de arriba a abajo con una lentitud cruel, como si cada costura del vestido de Carmen confirmara una sospecha vergonzosa. «Señora, debe haber una confusión», dijo, mientras acomodaba el broche de diamantes que llevaba en el pecho. «Esta es una ceremonia privada». Carmen sostuvo su mirada y respondió: «Lo sé. Vengo a ver casarse a mi hijo». La palabra hijo cruzó el aire como una copa quebrándose. Beatriz se acercó un paso y bajó la voz, aunque no lo suficiente para impedir que dos invitadas escucharan. «Adrián no necesita escenas hoy. Bastante esfuerzo le ha costado llegar hasta aquí». Carmen sintió que la caja de madera le pesaba más. Dentro había un reloj antiguo de su padre, el único objeto valioso que conservaba de la familia que había perdido, y también una carta escrita la noche en que decidió no contarle a Adrián toda la verdad sobre su fortuna. «No he venido a hacer una escena», dijo Carmen. «He venido a entregar una bendición». Beatriz soltó una risa breve, sin alegría. Las bendiciones también pueden enviarse por correo cuando no encajan con el lugar. En el interior del salón, Adrián Montes ajustaba los puños de su traje frente a un espejo enorme rodeado de flores blancas. A sus 34 años, había aprendido a llevar un traje caro como si hubiera nacido con él. Pero todavía había algo en su mirada que se endurecía cada vez que alguien hablaba de su pasado. Valeria Rivera, su prometida, entró sin tocar, con el vestido de novia recogido en una mano para no arrastrar el bordado. Era hermosa de una manera impecable, como si incluso el nerviosismo hubiera sido aprobado por un asesor de imagen. «Tu madre está en la entrada», dijo ella, y no sonó como una noticia, sino como una acusación. Adrián se quedó inmóvil. «Le dije que habría un sitio para ella». Valeria apretó los labios. «Mi madre dice que no estaba en la lista, y los fotógrafos ya están tomando imágenes». «Adrián, por favor, no podemos empezar así». Él tragó saliva. «Es mi madre». Valeria respondió con una suavidad peligrosa. «Entonces habla con ella antes de que todos entiendan de dónde vienes». La frase golpeó a Adrián en un lugar que él fingía no tener. «¿De dónde vienes?». Durante años había corrido lejos de esas palabras.
Lejos del pequeño apartamento donde Carmen cosía uniformes hasta la madrugada, lejos del olor a café recalentado y cuentas vencidas, lejos de las manos agrietadas de una madre que sonreía para que él no se sintiera culpable por querer más. Había estudiado, trabajado, mentido un poco sobre su historia, pulido su acento, cambiado de barrio, aprendido a no mencionar los inviernos sin calefacción. Y ahora, cuando por fin estaba a punto de entrar en una familia que abría puertas cerradas, su pasado estaba de pie en la entrada con una caja de madera y un vestido que no pertenecía a aquel salón. «No hables así de ella», dijo él, pero su voz no tuvo la fuerza que esperaba. Valeria lo miró con ojos brillantes. «Yo no quiero humillarla, pero mi familia está aquí. La prensa está aquí. Los socios están aquí. Si hoy parecemos improvisados, débiles o vulgares, nos van a destrozar». Adrián cerró los ojos un segundo. Sabía que ella decía «nos», pero pensaba en su apellido. Cuando Adrián llegó a la entrada, Carmen todavía estaba junto a la puerta, rodeada por un pequeño círculo de incomodidad. Beatriz hablaba con el director del evento, un hombre nervioso que no dejaba de mirar el broche plateado en el abrigo de Carmen. Aquel broche era pequeño, casi invisible, con la forma de una hoja de olivo encerrada en un círculo. Carmen lo llevaba desde hacía 20 años, y muy pocos sabían que ese símbolo aparecía también en documentos privados de Salvatierra Capital. El director del hotel lo sabía, por eso su rostro había perdido color. «Señora Rivera», murmuró él, «quizá deberíamos revisar esto con administración». Beatriz lo cortó con una mirada. «No hay nada que revisar. Esta mujer no figura en la recepción principal». Carmen notó que Adrián se acercaba y, por un instante, su pecho se abrió con una esperanza sencilla, casi infantil. Pensó que él diría «mamá», que tomaría su mano, que la presentaría sin vergüenza. Pero Adrián se detuvo a 2 pasos de ella, demasiado cerca para fingir distancia y demasiado lejos para ofrecer refugio. «Mamá», dijo Adrián, y esa palabra hizo que Carmen aflojara un poco los dedos sobre la caja. «Hijo», respondió ella, intentando sonreír. Beatriz cruzó los brazos. Valeria apareció detrás de Adrián con el rostro tenso, y varias conversaciones murieron alrededor. «No sabía que habría problema con mi entrada», añadió Carmen. «Me dijiste que viniera». Adrián miró hacia el salón, hacia los invitados, hacia las cámaras, hacia la familia Rivera, que lo observaba como si estuviera rindiendo un examen. «Sí, pero las cosas se complicaron», murmuró. Carmen inclinó apenas la cabeza. «Se complicaron porque llegué o porque alguien decidió que yo no debía ser vista». Adrián bajó la voz. «No hagas esto ahora». Carmen sintió que algo pequeño se rompía dentro de ella, pero no retrocedió. «No estoy haciendo nada, Adrián. Estoy esperando que mi hijo me diga dónde debo sentarme». Valeria intervino con una dulzura falsa. «Carmen, nadie quiere faltarle al respeto. Solo pensamos que quizás sería más cómodo para usted acompañarnos después, en una cena privada». Carmen la miró con calma. «La comodidad de otros siempre ha sido una habitación sin silla para mí». El silencio fue tan denso que incluso la música pareció llegar desde otro edificio. Beatriz decidió entonces dejar de fingir. «Escuche bien, señora Salvatierra, mi hija se casa hoy con un hombre que ha construido una reputación impecable. No permitiremos que una aparición sentimental, sin protocolo y sin vestimenta adecuada, convierta esta ceremonia en una historia de lástima». Carmen no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia Adrián, no hacia Beatriz. Esperaba que él se indignara, que dijera «basta», que recordara al menos una de las noches en que ella dejó de cenar para pagarle libros, zapatos, cursos de idiomas, entrevistas. Pero Adrián solo apretó la mandíbula. «Mamá, por favor», dijo al fin. «Hoy no es el día». Carmen abrió los labios lentamente. «No es el día para verme». Él apartó la mirada. «No es el día para discutir». Ella dio un paso hacia él. «Entonces dime una cosa, y me iré sin discutir».
¿Te avergüenzas de mí o de todo lo que fui para que tú llegaras aquí? Adrián sintió que aquella pregunta le quemaba la garganta. Quiso contestar no. Claro que no. Pero las palabras se quedaron atrapadas en la imagen de los invitados, mirando, de los Rivera, juzgando, de Valeria, conteniendo las lágrimas con rabia. Había un niño dentro de él que todavía amaba a su madre sin condiciones. Pero había también un hombre adulto que había convertido el miedo a la pobreza en ambición y la ambición en una máscara. No entiendes la presión que tengo encima, dijo. Y esa defensa sonó miserable incluso para él. Carmen lo miró como si acabara de verlo por primera vez. La presión no crea cobardes. Adrián solo los revela. Beatriz chasqueó la lengua, impaciente. Ya basta. La ceremonia empezará en 10 minutos. Valeria tomó el brazo de Adrián y susurró: si ella se queda, mi madre suspenderá todo. Carmen escuchó el susurro. Todos lo escucharon. Entonces Adrián hizo lo que nunca pensó que haría. Se acercó a su madre, no para abrazarla, sino para hablarle con una voz baja que intentaba disfrazar de prudencia lo que en realidad era vergüenza. Mamá, te pido que te vayas ahora. Después hablaremos. La caja de madera tembló apenas entre las manos de Carmen. No gritó, no suplicó. Esa fue la parte que más incomodó a los presentes. Una mujer desesperada habría sido más fácil de despreciar. Una mujer digna obligaba a todos a mirar su propia crueldad. Carmen bajó los ojos hacia la caja. Acarició la tapa con el pulgar y dijo: tu abuelo quiso que llevaras esto el día en que formaras una familia. Decía que un hombre no empieza una casa nueva cortando las raíces de la anterior. Adrián extendió una mano, pero ella no le entregó el regalo. Hoy no, añadió. Hoy no sabrías qué hacer con él. Valeria se estremeció, no de compasión, sino de miedo a que aquella escena creciera. Beatriz hizo una señal al guardia. Acompaña a la señora fuera del área privada. El director del hotel se adelantó con rostro alarmado. Señora Rivera, le ruego que no ordene eso sin autorización superior. Beatriz lo miró como si acabara de insultarla. Yo pago esta boda. Carmen levantó la vista y por primera vez apareció una sombra distinta en sus ojos. No todo lo que se celebra aquí pertenece a quien firma la factura. El director del hotel palideció aún más. Había reconocido la voz, tal vez no el nombre público, porque Carmen se había encargado de esconderse detrás de representantes, sociedades y firmas discretas, pero sí el tono de las llamadas privadas donde se decidían compras, renovaciones y contratos. En su bolsillo, el teléfono vibró 3 veces seguidas. Miró la pantalla y vio el nombre del abogado interno del grupo hotelero. No respondió. Carmen lo notó, pero no dijo nada. A veces el verdadero poder no necesitaba entrar gritando. Bastaba con quedarse quieto mientras los demás se equivocaban. Adrián, en cambio, no vio nada de eso. Solo vio a su madre a punto de ser escoltada fuera y sintió un alivio venenoso al imaginar que la ceremonia podría continuar. Ese alivio lo avergonzó de inmediato. Te llamaré mañana, dijo él, como si una llamada pudiera cubrir una expulsión. Carmen respondió con una calma que lo hizo sentirse más pequeño. No prometas mañana, si hoy no pudiste ser mi hijo durante 5 minutos. El guardia se acercó, incómodo, y Carmen caminó antes de que pudiera tocarla. Cada paso hacia la salida parecía arrancar una capa invisible de la vida que Adrián había construido. Algunos invitados fingieron revisar sus teléfonos. Otros murmuraron. Una dama con sombrero marfil dijo en voz baja: «¡Qué situación tan ordinaria!». Carmen la escuchó, pero no se detuvo. Al pasar junto al mostrador de recepción privado, una joven empleada hizo un gesto involuntario de respeto, casi una reverencia. Carmen negó levemente con la cabeza, pidiéndole silencio. Ese pequeño gesto no escapó al director del hotel, ni tampoco a un hombre de traje gris que acababa de entrar por la puerta lateral con un maletín de cuero. Era Julián Arce, abogado de Salvatierra Capital.
y al ver a Carmen saliendo del salón escoltada por un guardia, su rostro se endureció. «Doña Carmen», dijo él, olvidando por completo la discreción. Adrián escuchó aquel tratamiento y frunció el ceño. «Doña Carmen, no señora, no madre del novio, Doña Carmen». Beatriz también lo escuchó, pero su arrogancia era más rápida que su prudencia. «Si viene por esta señora, perfecto, sáquela, antes de que arruine el evento». Julián miró a Carmen, esperando una orden. Ella sostuvo la caja de madera contra su pecho y, durante un segundo, pareció una madre cansada, no una mujer poderosa. «Todavía no», dijo en voz baja. «Que empiece la ceremonia». El abogado apretó la mandíbula. «Han cruzado un límite». Carmen respondió sin apartar los ojos de Adrián. «Los límites no se anuncian, Julián. Se descubren cuando alguien los rompe». Adrián dio un paso hacia ella, confundido. «¿Quién es este hombre?» «Mamá». Carmen no respondió. «Valeria», cada vez más nerviosa. Tomó la mano de Adrián con fuerza. «Vamos, por favor. Todos esperan». Beatriz recuperó su sonrisa social y ordenó que abrieran las puertas del salón. La música subió de volumen. Los invitados se levantaron. La novia respiró hondo y Carmen, la mujer a la que acababan de negar una silla, se quedó en el pasillo, mirando cómo su hijo entraba al altar sin saber que cada flor, cada lámpara, cada copa y cada metro de mármol bajo sus pies pertenecían a la madre que acababa de expulsar. La mañana siguiente no llegó con silencio, sino con pantallas encendidas. El video de Leonardo riéndose de la anciana apareció primero en una cuenta pequeña de noticias locales, luego en páginas de entretenimiento, después en programas de debate donde nadie recordaba el nombre completo de la fundación, pero todos repetían la frase que él había pronunciado con una sonrisa fría. Hay personas que creen que basta con aparecer vestidas de desgracia para exigir lo que no les pertenece. En el despacho principal del Mirador Real, Leonardo caminaba de un lado a otro mientras su equipo de comunicación hablaba de daños, disculpas estratégicas y donaciones urgentes. Él no parecía avergonzado, parecía ofendido. «No voy a pedir perdón por mantener el orden en mi propio hotel», dijo, golpeando la mesa con dos dedos. Lucía, sentada junto a la ventana, lo miró como si estuviera viendo a un desconocido. «No te están atacando por mantener el orden», respondió con voz baja. «Te están atacando porque el país entero vio cómo tratas a alguien cuando crees que no puede defenderse». Leonardo giró hacia ella con una dureza que habría intimidado a cualquiera menos a una mujer que había dormido apenas 2 horas sosteniendo una tarjeta metálica entre las manos. «Tú ayudaste a convertirlo en espectáculo», dijo. «Si no hubieras corrido detrás de esa mujer, esto habría quedado como un incidente menor». Lucía se levantó despacio, no por orgullo teatral, sino porque necesitaba sentir que aún tenía una columna propia dentro de aquella habitación llena de hombres que convertían la crueldad en problema de imagen. «El espectáculo no empezó cuando yo la seguí», contestó. «Empezó cuando tú decidiste humillarla para que todos vieran quién mandaba». Uno de los asesores bajó la mirada. Leonardo apretó la mandíbula. «No me des lecciones de moral delante de mi equipo». Lucía sostuvo su mirada y dejó sobre la mesa una copia ampliada de la tarjeta. «Entonces mírala en privado. Fundación Almazán. Nivel fundador». Esa mujer no apareció de la nada. El despacho quedó en pausa. Pero Leonardo apartó el papel como quien rechaza una enfermedad antes de leer el diagnóstico. Victoria llegó poco después, vestida de blanco impecable, con gafas oscuras, a pesar de estar bajo techo. Su presencia cambió el aire. Los asesores se enderezaron. Leonardo dejó de caminar y Lucía sintió esa presión antigua que la familia Almazán ejercía sin necesidad de gritar. «He hablado con 2 directores de medios», dijo Victoria, quitándose los guantes con calma. «La historia puede enfriarse si anunciamos un aumento de fondos para comedores sociales y una visita privada de Leonardo a una residencia de mayores». Lucía no pudo evitar una risa amarga.
Una residencia de mayores. De verdad, cree que la dignidad se compra con una foto. Victoria se volvió hacia ella como si acabara de oír hablar a una empleada fuera de turno. La dignidad también consiste en no incendiar una empresa por sentimentalismo. Luego miró a Leonardo y añadió: tu esposa está cansada. No la conviertas en asesora de una crisis que no entiende. Lucía sintió el golpe, pero esta vez no bajó la cabeza. Guardó la copia de la tarjeta en su bolso y salió sin pedir permiso. El primer lugar al que fue no fue una oficina de abogados ni una biblioteca elegante, sino el sótano de mantenimiento del hotel. Había pasado parte de la noche recordando el rostro del hombre canoso que se quedó inmóvil cuando Carmen mencionó el relieve de la recepción. Preguntó por él a una limpiadora que conocía desde hacía meses. Una mujer ecuatoriana llamada Mariela, que siempre le sonreía cuando las demás esposas de empresarios la ignoraban. Se llama Tomás, le dijo Mariela en voz baja. Trabaja aquí desde antes de que esto fuera tan fino, pero no le gusta hablar con los de arriba. Lucía respondió que aquel día no venía de arriba, y Mariela la crió. Encontró a Tomás revisando una caldera, con las manos manchadas y los ojos cansados de quien ha visto demasiadas reformas, tapando demasiadas historias. Cuando Lucía le mostró la tarjeta, el hombre dejó caer la llave inglesa. No dijo nada durante varios segundos. Luego susurró: ¿dónde encontró esto? Lucía no mintió. Le contó lo ocurrido en el pasillo lateral. El pañuelo, la sala de fundadores, las iniciales. Tomás escuchó con una palidez creciente, mirando de vez en cuando hacia la puerta, como si temiera que las paredes informaran a Victoria. Esa tarjeta no debería existir, dijo al fin. Cuando cambiaron la administración, ordenaron destruir todas. Lucía sintió que el suelo se inclinaba. ¿Quién las usaba? Tomás cerró los ojos, y cuando los abrió, parecía haber envejecido 10 años. Doña Carmen Almazán, la fundadora. El nombre salió de su boca con respeto. No, con nostalgia. No la esposa de un fundador. No una señora decorativa en las fotos. Ella levantó el primer hotel cuando nadie quería prestarle un duro. Su marido puso el apellido, pero la cabeza era de ella. Lucía tragó saliva. A mí me dijeron que Carmen murió enferma. Tomás la miró con una tristeza amarga. A todos nos dijeron muchas cosas. También nos dijeron que olvidáramos su retrato. Mientras Lucía bajaba a los cimientos del pasado, Leonardo subía más alto en su torre de orgullo. Desde su despacho en la sede de Almazán Global, veía la ciudad como una extensión de sus decisiones. Su madre le presentó un paquete de documentos bajo el título de reestructuración preventiva. Es una medida técnica, explicó Victoria, deslizando las hojas sobre la mesa. Si esa mujer resulta ser parte de algún intento de chantaje, necesitamos proteger los activos principales antes de que los medios o un juez oportunista congelen algo. Leonardo hojeó las primeras páginas sin leerlas a fondo. Había nombres de sociedades, cláusulas de transferencia, términos diseñados para parecer inevitables. ¿Y esto afecta al consejo?, preguntó. Victoria sonrió apenas. Al contrario, te dará más control. Esa frase era la llave de todas sus debilidades. Más control, más blindaje, menos preguntas. Leonardo tomó la pluma, pero la imagen de la anciana, diciendo: lo que uno cree suyo es apenas algo prestado, cruzó su mente con una claridad irritante. Firmó la primera hoja para callarla. Victoria no se quedó a ver cómo su hijo firmaba el resto. Tenía otro asunto más urgente. Esa tarde, un coche negro sin distintivos la llevó hasta una calle estrecha en las afueras de Madrid, donde los edificios tenían ropa tendida en los balcones y persianas torcidas por años de sol. Subió sola al segundo piso de una pensión antigua que olía a sopa, humedad y jabón barato. Carmen la esperaba en una habitación pequeña, sentada junto a una mesa donde había una taza de té intacta y una caja de madera. Ya no llevaba el abrigo de la noche anterior, pero tampoco había cambiado su expresión de serenidad herida. Sigues entrando en las casas ajenas como si fueras dueño de las cerraduras, dijo Carmen. Victoria cerró la puerta.
Y tú sigues jugando a los fantasmas. Carmen acarició la caja de madera. No, Victoria, los fantasmas no vuelven con pruebas. La madre de Leonardo dejó el bolso sobre una silla y respiró hondo, intentando recuperar la voz que usaba en los consejos de administración. Escúchame bien, nadie va a creer a una anciana que ha pasado años viviendo de limosnas, desaparecida, sin médicos de prestigio, sin presencia pública, sin aliados. Carmen la observó con una calma que irritaba más que cualquier grito. ¿De verdad sigues pensando que vine a pedir que me creyeran? Victoria se inclinó hacia ella. Vine a ofrecerte una salida, dinero, una casa discreta, cuidados, silencio. Puedes terminar tus días sin escándalo. Carmen sonrió, y en esa sonrisa no hubo dulzura. Siempre confundiste el silencio con la paz. Yo ya tuve silencio. Me lo impusiste durante 15 años. Victoria golpeó la mesa con la palma abierta. Yo protegí a mi hijo Carmen. Alzó la vista. No, lo educaste para tener miedo de parecer pobre. Y ahora él se ríe de los ancianos en la puerta del hotel que yo construí. Por un instante, la máscara de Victoria se quebró. No apareció arrepentimiento, sino algo más humano y más oscuro pánico. Tú nunca entendiste lo que era entrar en esa familia sin apellido, sin fortuna, sin que nadie te mirara como igual. Dio, tu hijo me amó, pero todos me recordaban que yo era la mujer que había tenido suerte. Cuando él murió, tú habrías terminado echándome. Carmen negó despacio. Te habría exigido cuentas. No es lo mismo. Victoria soltó una risa seca. Para la gente como tú, siempre es lo mismo. Carmen abrió la caja de madera y sacó un sobre viejo, sin mostrárselo del todo. Victoria reconoció el sello de inmediato y perdió el aire. No deberías tener eso. Carmen volvió a guardarlo. Y tú no deberías haber firmado con un médico lo que jamás pudo diagnosticarme. El silencio posterior fue tan pesado que se oyó una discusión en la habitación vecina. Victoria retrocedió un paso. Si destruyes a Leonardo, también destruyes lo poco que queda de tu hijo. Carmen bajó la mirada. Por eso no he empezado por destruir, he empezado por mirar. Lucía encontró más preguntas que respuestas en los archivos secundarios del hotel. Tomás la llevó a un corredor que no figuraba en los planos nuevos, detrás de una pared cubierta por paneles brillantes que la reforma había usado para esconder la estructura original. Allí había un pequeño cuarto de documentos donde el polvo parecía haber aprendido a guardar secretos. No puedo darle llaves oficiales, dijo él, abriendo con una copia antigua. Pero puedo decirle que esta cerradura no se cambió porque nadie de arriba recordaba que existía. Dentro, Lucía vio cajas marcadas con fechas, fotografías de inauguraciones, menús antiguos y libros contables de los primeros años. En una imagen amarillenta aparecía una mujer joven de cabello oscuro, de pie frente a la entrada original del mirador real, con una mano apoyada en la piedra fundacional. Alguien había cortado la esquina inferior donde debía estar escrito su nombre, pero la letra A del pañuelo bordado aparecía en su solapa. Lucía tocó la foto con cuidado. No necesitaba más para saber que Carmen no había mentido. La mentira era todo lo demás. Cuando regresó a casa, Leonardo estaba esperándola en el salón, con el rostro tenso y un vaso de whisky intacto sobre la mesa. ¿Dónde estabas?, preguntó. Lucía dejó el bolso en una silla, buscando algo que tú no quieres ver. Él se levantó. Has estado hablando con empleados a mis espaldas. He estado hablando con personas que recuerdan más que tu familia. La frase lo hirió porque tocaba un lugar que no sabía defender. Mi familia es la razón por la que tienes esta vida. Dio. Lucía lo miró con una tristeza tranquila. No, Leonardo. Esta vida la tienes tú, porque alguien antes pagó un precio que nadie te contó. Él se acercó, bajando la voz. No permitas que una desconocida te use contra mí. Lucía sacó una copia de la foto y la puso frente a él. La mujer joven de la imagen parecía mirar desde otro siglo con una fuerza intacta. Leonardo la observó apenas un segundo antes de apartar la vista. Las fotos antiguas no prueban nada.
Lucía sintió que algo se rompía, no con ruido, sino con cansancio. No, pero tu miedo a mirarlas sí. Esa enoja. Leonardo firmó 2 documentos más, empujado por Victoria y por su propio deseo de que el mundo volviera a estar en orden. Cada firma parecía cerrar una puerta, aunque él no sabía que algunas puertas se cerraban desde dentro. En la pantalla de su móvil, los mensajes de crisis seguían llegando. Una marca cancelaba su patrocinio. Un periodista pedía declaración. Un consejero sugería aplazar la junta extraordinaria. Y entre todos esos avisos, apareció un número desconocido con una sola frase: pregunte por la primera piedra antes de vender la casa. Leonardo borró el mensaje, furioso por sentirse vigilado. Pero no pudo borrar la imagen de la anciana en el vestíbulo, ni el modo en que su madre había pronunciado la palabra desconocida, por primera vez. La versión oficial de su vida empezó a parecerle demasiado limpia, en la pensión de las afueras. Carmen permaneció despierta junto a la ventana, observando las luces lejanas de una ciudad que alguna vez creyó conquistar para su familia. Sobre la mesa tenía 3 objetos: el pañuelo con la A bordada, una fotografía de su hijo muerto y una copia del documento que Victoria más temía. Podía haber ido directamente a un tribunal, podía haber convocado a la prensa, podía haber derribado a todos en una sola mañana, pero no había vuelto solo por propiedades. Había vuelto para ver el alma de quienes llevaban su apellido, para saber si el imperio merecía sobrevivir o si debía caer con la misma elegancia fría con que la habían borrado a ella. Pensó en Lucía, en sus ojos atentos, en la manera en que la joven no se había arrodillado ante el lujo ni ante el miedo. Luego pensó en Leonardo, aquel niño al que una vez llamó Leo y que ahora necesitaba perderlo todo para entender algo. Carmen cerró la caja de madera y susurró en la oscuridad: mañana veremos quién reconoce la casa cuando se apaguen las luces. La primera mentira que Lucía encontró completa no estaba en una carpeta secreta, sino en una pared demasiado limpia. En el pasillo privado del Mirador Real, junto a la sala de fundadores, había una fila de retratos con marcos dorados que narraban la historia oficial del hotel: el abuelo de Leonardo, estrechando manos, el padre inaugurando una nueva ala, Victoria sonriendo en una cena benéfica, Leonardo cortando una cinta frente a los flashes, pero entre el primer retrato y el segundo quedaba un espacio apenas más ancho que los demás. Una ausencia disfrazada de simetría. Tomás se quedó a su lado, con las llaves antiguas temblando entre los dedos, y susurró: ahí estaba ella. Lucía no preguntó quién. Ya lo sabía. El vacío tenía nombre: Carmen Almazán. La mujer borrada no solo de los documentos, sino de las paredes donde la familia enseñaba a los visitantes qué debían recordar y qué debían olvidar. Tomás abrió la sala con una lentitud casi religiosa. El cuarto olía a madera cerrada, papel viejo y metal oxidado. Durante años, nadie del consejo había entrado allí, quizá porque el poder moderno despreciaba todo aquello que no podía convertir en una presentación brillante. Había cajas apiladas, una mesa cubierta con una sábana y un armario con puertas de cristal. Lucía apartó el polvo de una placa de bronce y leyó una inscripción incompleta a Carmen, por convertir una casa de huéspedes en un destino para el mundo. Sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué nadie habló?, preguntó. Tomás se frotó la cara, porque algunos tenían hipotecas, otros hijos, otros miedo, y porque doña Carmen desapareció de golpe. Primero dijeron que necesitaba descanso, luego que estaba enferma, después que no convenía pronunciar su nombre. Lucía cerró los ojos. En aquella familia, el silencio no era prudencia, era una herramienta de demolición. Leonardo llegó antes de que Lucía pudiera fotografiar la placa. No venía solo. Detrás de él estaban Raúl, el abogado de la familia, y 2 hombres de seguridad que intentaban fingir que aquello no era una intimidación. «Sal de aquí», dijo Leonardo, sin gritar, pero con una furia helada que llenó la habitación. Lucía no se movió. Esta sala pertenece a la historia del hotel. Él miró las cajas abiertas, la placa, los papeles sobre la mesa.
y luego a Tomás, como si acabara de descubrir una traición en uniforme de mantenimiento. Tú estás suspendido desde este momento. Tomás bajó la cabeza, pero Lucía dio un paso delante de él. No lo castigues por recordar. Leonardo apretó los puños. No estás buscando la verdad, Lucía. Estás buscando una forma de avergonzarme. Ella sintió dolor. Pero ya no, el dolor que obliga a callar. No necesito buscar eso. Tú lo hiciste solo cuando la echaste por la puerta de servicio. Raúl intervino con una voz suave, venenosa, acostumbrada a convertir amenazas en frases legales. Señora Almazán, cualquier material sustraído de archivos privados puede ser considerado uso indebido de información corporativa. Le aconsejo prudencia. Lucía lo miró con frialdad. Qué curioso que llame privado a lo que pertenece a la memoria de una fundadora. Leonardo dio un paso hacia ella. Deja de repetir esa palabra. ¿Fundadora?, preguntó Lucía. O Carmen. Él no respondió. En su rostro apareció una sombra que no era rabia, sino miedo a que una grieta se volviera puerta. Raúl aprovechó el silencio y tomó una carpeta de la mesa. Estos documentos serán revisados por la administración. Tomás quiso impedirlo, pero Leonardo levantó una mano. Basta. Lucía vio en ese gesto al hombre que aún amaba y al desconocido que la estaba expulsando de la verdad al mismo tiempo. Si te llevas eso, dijo ella, no estarás protegiendo a tu familia, estarás ayudando a enterrarla otra vez. La confrontación no terminó en la sala, sino en la casa familiar de los Almazán, donde Victoria esperaba con el control intacto y el café servido como si el mundo pudiera ordenarse sobre porcelana fina. Leonardo dejó la carpeta sobre la mesa y exigió una explicación. Victoria no la abrió, ni siquiera fingió sorpresa. Tu esposa se está dejando manipular por una vieja resentida y por empleados que añoran una época que ya no existe. Leonardo la observó con los ojos cansados. ¿Quién era Carmen para la empresa? Victoria sostuvo la taza sin beber. Una mujer brillante. Sí, también inestable. Tu abuelo permitió que participara más de lo razonable y ella confundió afecto con autoridad. Aquella frase sonó preparada, repetida durante años hasta volverse cómoda. Me llamó Leo, dijo él, por primera vez. La mano de Victoria tembló levemente. Mucha gente conoce diminutivos familiares. Leonardo se acercó. Sabía lo del relieve, lo de la sala, lo de la primera piedra. También eso lo conoce mucha gente. Victoria dejó la taza. Lo que necesitas saber es que esa mujer destruyó la paz de esta familia una vez. No permitas que lo haga de nuevo. Mientras Leonardo exigía medias verdades en la mansión, Carmen apareció en la cocina antigua del hotel. No como una reina que reclama un trono, sino como alguien que entra en el único lugar donde todavía puede respirar. Lucía la encontró allí, junto a los fogones que ya no se usaban, pasando los dedos por una encimera de piedra marcada por cortes invisibles para cualquiera que no hubiera trabajado sobre ella durante años. Aquí empezó todo, dijo Carmen sin girarse. No con inversores ni con discursos, con 32 habitaciones, una deuda vergonzosa y una olla de caldo que serví yo misma porque no había dinero para cocineros. Lucía se quedó en la puerta. ¿Por qué no va directamente a un juez? Carmen sonrió con cansancio. Porque un juez puede devolverme papeles, pero no puede decirme si mi familia todavía tiene alma. Lucía sintió la dureza de aquella respuesta. Leonardo no sabe quién es usted. Carmen cerró los ojos. No, pero eligió quién ser antes de saberlo. Carmen le contó solo una parte, y esa reserva dolió más que una confesión completa. Le habló de su hijo Andrés, padre de Leonardo, un hombre amable pero débil ante la presión de Victoria. Le habló de una enfermedad breve, de una operación menor, de documentos que firmó confiando en personas que llevaban su apellido, de médicos privados que empezaron a hablar de confusión donde solo había cansancio. Me declararon incapaz de decidir sobre mi propia obra antes de que pudiera defenderme. Dio. Lucía apretó los dedos alrededor del bolso. Victoria lo organizó. Carmen miró hacia la puerta, como si el pasado pudiera escuchar.
Victoria tuvo miedo. Y el miedo, cuando se sienta en una mesa con abogados ambiciosos, aprende a parecer una estrategia. Lucía quiso tocarle la mano, pero Carmen no se lo permitió. No me tengas lástima. La lástima es otra forma de mirar desde arriba. Entonces sacó una fotografía doblada y se la entregó. En ella, un Leonardo niño sonreía sentado sobre sus rodillas. En el reverso había una frase escrita con tinta azul: para mi Leo, heredero de algo más grande que el dinero. Lucía llevó la fotografía a Leonardo esa misma noche, aunque sabía que podía costarle lo último que quedaba de su matrimonio. Lo encontró en su despacho, rodeado de documentos firmados y llamadas sin responder. Parecía más cansado que poderoso. Antes de decir que es falsa, mírala, dijo ella, colocando la imagen sobre la mesa. Leonardo la tomó con fastidio, pero el gesto se le congeló al ver al niño. Su propio rostro, más pequeño, más abierto, sin la máscara que los años le habían cosido encima. Vio también las manos de la mujer, el pañuelo con la A, la silla de mimbre de la terraza antigua de Marbella, que recordaba vagamente de los veranos antes de la muerte de su padre. Leyó la frase del reverso y su respiración cambió. ¿De dónde sacaste esto, Lucía?, contestó con suavidad. De la mujer a la que llamaste oportunista. Leonardo dejó la foto sobre la mesa como si quemara. Mi abuela murió. No, dijo Lucía. La borraron. Él la miró entonces. Y durante un segundo pareció un niño atrapado entre dos versiones de su vida. Pero el miedo volvió más rápido que la ternura. Leonardo se levantó. Caminó hasta el ventanal y se quedó mirando la ciudad sin verla. No entiendes lo que estás haciendo. Dio, si esto sale mal, no solo cae mi madre, cae la empresa, caen miles de empleos, cae todo. Lucía sintió que la excusa tenía una parte de verdad y otra de cobardía. No uses a los empleados como escudo para proteger una mentira. Él se volvió con los ojos brillantes de rabia contenida. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Verme arrodillado ante una desconocida. Lucía tardó en responder, porque la palabra arrodillado mostraba la herida exacta de su esposo. Leonardo no temía perder dinero, temía perder altura. Quiero verte capaz de pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Dio. Él soltó una risa amarga, siempre tan justa. Lucía, siempre tan limpia. Ella sintió el golpe, pero no retrocedió. No, también he sido cobarde. Me quedé callada demasiadas veces para no romper este matrimonio. Pero ya no voy a ayudarte a confundir amor con obediencia. En otro extremo de Madrid, Victoria y Raúl revisaban los documentos que Leonardo había firmado. La sala estaba cerrada, las cortinas bajadas, las voces reducidas a susurros de conspiración elegante. Raúl señaló una cláusula con el dedo. Si transferimos los activos antes de la junta, Carmen tendrá que litigar años para recuperarlos. Victoria no sonrió. Y si aparece con el documento original, el abogado tardó un segundo en responder. Entonces diremos que su estado mental no es fiable. Victoria se llevó una mano al pecho. La frase, que años atrás le había parecido una solución, ahora sonaba como una cuerda demasiado usada, a punto de romperse. Leonardo empieza a preguntar. Raúl cerró la carpeta. Entonces, haga lo que siempre ha hecho. Recuérdele que todo lo que es se lo debe a usted. Victoria miró el retrato de su hijo en la pared. Impecable, poderoso, educado por ella para no inclinarse ante nadie. Y por primera vez se preguntó si lo había protegido del hambre o si le había robado la posibilidad de reconocer el amor cuando venía vestido de pobreza. La noche terminó con Lucía saliendo de la habitación matrimonial y dejando sobre la cama una pequeña maleta abierta. Leonardo la encontró doblando ropa sin prisa, con los ojos secos. Esa serenidad lo asustó más que cualquier grito. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Voy a dormir en otro lugar. Él cerró la puerta detrás de sí. Por una anciana. Lucía negó despacio. Por mí. La palabra fue simple, pero tuvo el peso de años. Te he amado incluso cuando me hacías sentir invitada en mi propia casa.
Te he defendido cuando tu madre me trataba como un error elegante. Pero si mañana eliges firmar esa transferencia y aplastar la verdad, no seré tu esposa para verlo. Leonardo quiso decir algo duro, algo que recuperara el control. Pero la fotografía del niño seguía en su despacho y el olor a lavanda parecía perseguirlo desde una memoria que ya no podía negar. Lucía cerró la maleta. Antes de salir, dejó una última frase en la habitación. La mujer que humillaste puede ser la dueña de todo. Leonardo, pero lo que más deberías temer es descubrir que era la única que todavía esperaba algo bueno de ti. La Junta Extraordinaria fue convocada a las 9 de la mañana en la planta más alta de Almazán Global, donde las paredes de cristal hacían que Madrid pareciera una maqueta sometida a los pies de la familia. Leonardo llegó con el traje perfecto, el rostro sin dormir y la fotografía de su infancia escondida en el bolsillo interior de la chaqueta. Victoria caminaba a su lado como si aún pudiera controlar el ritmo de su respiración. Los consejeros murmuraban alrededor de la mesa ovalada, preocupados por la caída de acciones, los titulares venenosos y los rumores sobre una anciana que decía conocer los cimientos del imperio. Raúl distribuyó los documentos finales con una tranquilidad ensayada. La transferencia de activos protegerá a la compañía de cualquier reclamación externa, explicó, mirando a Leonardo más que al resto. Es una medida urgente y necesaria. Leonardo tomó la pluma. Durante un segundo, vio la mano arrugada de Carmen sosteniendo el papel. Pero Victoria le tocó el hombro y susurró: no permitas que los muertos gobiernen a los vivos. Él bajó la mirada hacia la línea de firma. La puerta se abrió antes de que la tinta tocara el papel. Lucía entró sin anunciarse, vestida con un traje oscuro y el cabello recogido, sin joyas, sin la fragilidad elegante que Victoria siempre había intentado imponerle. A su lado caminaba Tomás, pálido pero firme, llevando una caja de documentos antiguos. Detrás de ellos venía Mariela, la limpiadora que había visto a los guardias arrastrar a Carmen por el pasillo de servicio, y un notario independiente contratado por Lucía con el poco dinero propio que aún no estaba atado a la familia Almazán. El salón se llenó de incomodidad. Victoria se levantó despacio. Esto es una reunión privada. Lucía no bajó la mirada. Lo privado terminó cuando intentaron mover bienes que quizá no les pertenecen. Raúl sonrió con desprecio. Señora, acaba de cruzar un límite peligroso. Lucía puso sobre la mesa la tarjeta metálica de fundador. No, el límite lo cruzaron ustedes cuando borraron a Carmen Almazán de la historia y llamaron protección a un robo. El nombre produjo un movimiento invisible en la sala. Algunos consejeros fingieron no reconocerlo. Otros se miraron con una culpa heredada de años de silencio. Leonardo se levantó, no para atacar, sino porque la voz de Lucía había tocado la parte de él que llevaba una noche entera temblando. Lucía, basta. Si tienes algo, muéstralo. Victoria giró hacia él con una expresión de advertencia. No le debes escenario a una mujer confundida por sentimentalismo. Lucía abrió la caja. Sacó fotografías de la inauguración original, una copia del registro de la primera piedra, libros contables de los primeros años y una placa de bronce cubierta aún por restos de polvo. Aquí está la firma de Carmen como fundadora operativa. Aquí están los pagos iniciales hechos desde una cuenta personal a su nombre. Aquí está la correspondencia donde Andrés Almazán, padre de Leonardo, reconoce que la propiedad esencial del Mirador Real seguía bajo el fondo creado por su madre. Raúl intentó tomar uno de los papeles, pero el notario interpuso la mano. Serán revisados en presencia de todos. Victoria perdió la paciencia por primera vez. Eso no prueba capacidad legal actual, exclamó, y el volumen de su voz rompió la imagen de dama impecable que había cultivado durante décadas. Una anciana desaparecida no puede regresar con papeles viejos y poner en riesgo miles de empleos. Lucía la miró con una calma que no era frialdad, sino cansancio de haber tenido miedo. Nadie está poniendo en riesgo la empresa más que quienes intentan vaciarla antes de que se conozca la verdad. Raúl se inclinó hacia Leonardo. Debe cerrar esta sesión.
Su esposa está contaminando el procedimiento. Leonardo sintió todas las miradas sobre él. Quiso hacer lo que siempre había hecho, elegir la versión de su madre. Ordenar, cerrar, expulsar. Pero la fotografía del bolsillo pesaba como una piedra viva. Miró a Tomás. Usted sabía quién era ella. El viejo empleado tragó saliva. Sí, señor. Y también sabía que su padre lloró cuando la sacaron de la casa, pero nadie quiso escuchar a un hombre de mantenimiento. Entonces la segunda puerta, la que daba al ascensor privado, se abrió con un sonido suave. Carmen entró caminando despacio, sin abrigo joto, sin disfraz de miseria, sin adornos de poder. Llevaba un traje negro sencillo, zapatos bajos y el mismo pañuelo con la A bordada sujeto entre los dedos. No parecía una mendiga transformada en reina. Parecía algo más inquietante, una dueña que ya no necesitaba demostrar que la casa era suya. El silencio cayó con tanta fuerza que incluso Raúl retrocedió medio paso. Victoria quedó inmóvil, los labios entreabiertos. Leonardo sintió que el aire desaparecía. En aquel rostro envejecido encontró, por fin, la mujer de la fotografía, las manos que recordaba en fragmentos, la voz que le decía que el respeto no se mendigaba ni se compraba. Carmen miró la mesa, los documentos preparados para la transferencia, y luego a su nieto. Ibas a vender la casa antes de preguntarte quién la construyó. Dio, no hubo grito, por eso dolió más. Raúl recuperó la voz antes que nadie. Esta presencia no tiene validez en la reunión. La señora Carmen Almazán fue declarada no apta para gestionar intereses patrimoniales hace años. Carmen dejó sobre la mesa un sobresellado, no por un tribunal independiente, no por una evaluación completa, por un informe privado pagado desde una cuenta que Victoria controlaba. El notario abrió el sobre con autorización de Carmen y leyó en voz alta lo esencial. El documento médico original tenía contradicciones. Las fechas no coincidían con la hospitalización real. Y una segunda evaluación nunca incorporada al expediente afirmaba que Carmen conservaba plena lucidez. Los consejeros empezaron a murmurar. Victoria sostuvo el borde de la mesa. Eso es una manipulación. Carmen la miró con una tristeza antigua. No, Victoria. Manipulación fue decirle a un niño que su abuela había muerto porque era más fácil que admitir que la encerraste en una historia falsa. Leonardo cerró los ojos. La frase no lo golpeó en la cabeza, sino en la infancia. Lucía abrió el último grupo de documentos. Allí estaba la pieza que conectaba todo el fondo fundador de la familia. Almazán nunca había sido disuelto. La administración operativa pasó al hijo de Carmen y luego a Leonardo. Pero los activos esenciales del Mirador Real, la Villa de Marbella y varias sociedades patrimoniales mantenían una cláusula de voto final reservada a Carmen o a un representante designado por ella. Raúl había construido durante años una red de empresas alrededor de esa verdad para hacerla parecer irrelevante, pero no había logrado borrarla. La transferencia que ustedes intentan firmar hoy requiere una autorización que Leonardo no puede dar solo, explicó el notario. Sin la firma de Carmen Almazán, el acto puede ser impugnado de inmediato. Victoria se volvió hacia su hijo con desesperación contenida. No escuches esto. Quieren destruirnos. Leonardo, pálido, miró los papeles y luego a Carmen. Es verdad, Carmen, respondió sin suavizar. Nada. Es verdad que no eres dueño de todo. Y es verdad que yo habría preferido que lo descubrieras sin haberme escupido dignidad en la puerta de mi propio hotel. La vergüenza atravesó a Leonardo como una fiebre. Quiso disculparse allí mismo, delante de todos. Pero las palabras le parecieron miserables. Recordó su propia voz diciendo que algunas personas exigían lo que no les pertenecía. Recordó a Carmen cayendo, a Lucía agachándose por el pañuelo, a su madre ordenando terminar con aquello. Por primera vez entendió que su crueldad no había sido un error de protocolo, sino una confesión de carácter. Victoria, sintiendo que perdía a su hijo, atacó el único punto que aún podía romperlo. Ella te abandonó. Dio,
señalando a Carmen. Yo estuve contigo. Yo te hice fuerte. Yo te protegí cuando tu padre murió y esta mujer desapareció como una cobarde. Carmen no respondió de inmediato. Miró a Leonardo y su voz salió más cansada que herida. Yo no desaparecí. Leo, me sacaron de tu vida, pero eso no te absuelve de lo que elegiste ser cuando tuviste poder. Leonardo tomó la pluma que estaba sobre la mesa y la partió entre los dedos. El sonido fue pequeño, pero todos lo oyeron. Luego empujó los documentos de transferencia hacia Raúl. Esta operación queda suspendida. Victoria lo miró como si acabara de recibir una traición imperdonable. Leonardo, él no levantó la voz. No, fue una palabra breve. Quizá la primera verdaderamente suya en muchos años. Se volvió hacia el consejo. Solicito que se abra una revisión independiente de todos los actos relacionados con la declaración de incapacidad de Carmen Almazán, la gestión del fondo fundador y cualquier transferencia vinculada a estos activos. Raúl protestó, pero Leonardo lo interrumpió. Y mientras dure esa revisión, queda apartado como representante legal de la familia. Victoria dio un paso hacia su hijo. No sabes lo que haces. Leonardo la miró con una tristeza que ella no supo controlar. Eso es lo que más miedo me da. Madre, que quizá nunca lo supe porque tú no querías que preguntara. El golpe más duro no fue legal, sino emocional. Carmen anunció que, como titular del voto final del fondo, suspendía temporalmente a Leonardo de la dirección ejecutiva de los activos familiares vinculados al Mirador Real. No lo hizo con venganza en la voz, lo hizo con dolor. No puedo dejar la casa en manos de alguien que confunde autoridad con humillación. Dio. Leonardo aceptó el golpe sin defenderse. Los consejeros quedaron atónitos. El hombre acostumbrado a ordenar salidas de otros era ahora quien quedaba fuera de la sala que creía dominar. Lucía lo miró desde el otro extremo, y en sus ojos no había triunfo, había duelo. Él comprendió que perder el cargo dolía menos que ver en ella la confirmación de que se había convertido en un hombre difícil de amar sin romperse. Carmen se acercó y le tocó apenas la manga, no como abuela indulgente, sino como juez íntimo. La sangre no te dará una segunda oportunidad, solo tus actos. Victoria fue obligada a abandonar la sala después de negarse a entregar ciertos archivos al notario. No la arrastraron ni la humillaron. Y eso hizo la escena más fría. Caminó hacia la puerta con la espalda recta. Pero antes de salir, se detuvo frente a Carmen. Tú también destruiste esta familia con tu orgullo. Carmen no apartó los ojos. Tal vez. Pero yo construí algo antes de equivocarme. Tú solo confundiste sobrevivir con poseer. Victoria quiso responder, pero no encontró una frase que no sonara a miedo. Cuando se marchó, la sala quedó llena de personas que ya no sabían a quién obedecer. Lucía recogió la placa de bronce y la colocó en el centro de la mesa, donde todos pudieran leer el nombre completo de Carmen. Leonardo miró esas letras como quien mira una tumba abierta y una cuna al mismo tiempo. Allí estaba el origen, allí estaba la vergüenza, allí estaba la posibilidad de empezar desde una verdad que no lo favorecía. Al final de la reunión, Carmen salió al pasillo de retratos y se detuvo ante el espacio vacío. Tomás, con los ojos húmedos, le ofreció la antigua placa. Ella la tomó sin sonreír. Leonardo se acercó a unos pasos, sin atreverse a invadir su silencio. Abuela, tío, y la palabra salió rota, torpe, demasiado tarde. Carmen cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, no había odio en ellos, pero tampoco perdón. No uses esa palabra para saltarte el camino que debes recorrer. Leonardo bajó la cabeza. Lucía lo vio hacerlo por primera vez sin cálculo, sin cámaras, sin público que aplaudiera su humildad. Carmen miró el hueco en la pared y luego añadió: mañana mi retrato volverá aquí, pero no para recordarle a esta familia que fui dueña de todo, para recordarles que cualquiera puede ser borrado cuando los cobardes escriben la historia. Nadie habló. En aquel pasillo, el imperio Almazán no terminó de caer. Empezó a responder por lo que había enterrado. El retrato de Carmen volvió al pasillo de fundadores 2 días después.
no con música ni discursos, sino con el sonido sobrio de un taladro atravesando la pared que había fingido no recordar. Los empleados más antiguos se reunieron a cierta distancia, algunos con lágrimas discretas, otros con la mirada baja de quienes habían sobrevivido demasiado tiempo obedeciendo órdenes injustas. Carmen no permitió prensa, no quería cámaras convirtiendo su regreso en espectáculo, ni titulares hablando de la mendiga que resultó millonaria, como si su vida fuera una fábula cómoda para entretener a quienes jamás habían perdido una casa. Lucía estuvo a su lado, sosteniendo la placa de bronce limpiada por Tomás, mientras Leonardo permanecía al fondo del pasillo, sin traje caro por primera vez en mucho tiempo, con una camisa sencilla y el rostro de un hombre que no sabía dónde poner las manos. Cuando la placa quedó fija bajo el retrato, Carmen leyó su propio nombre en silencio. No sonrió, solo respiró como alguien que recupera una habitación, no una vida completa. La crisis de Almazán global no se apagó con el regreso de Carmen. Al contrario, la verdad abrió puertas que nadie podía volver a cerrar. Los medios hablaron de fraude familiar, de abuso de poder, de una fundadora borrada por la misma dinastía que vivía de su legado. Carmen compareció una sola vez, acompañada por el notario independiente y por Lucía, para anunciar una auditoría completa sobre el fondo fundador, los activos históricos y las decisiones tomadas durante su ausencia. No acusó con rabia. Eso habría sido más fácil para Victoria, porque la rabia puede presentarse como locura. Carmen habló con precisión, nombró fechas, habló de errores, de silencios y de la obligación de reparar sin destruir a los trabajadores que nunca fueron responsables de las mentiras de arriba. Leonardo escuchó desde una sala contigua, ya sin cargo ejecutivo, ya sin silla reservada en la mesa principal. Cada palabra de su abuela era una piedra retirada de un muro que él había defendido sin saber qué cadáver escondía detrás. Su primera visita a Carmen no salió como imaginaba, porque Leonardo aún creía que una disculpa sincera, pronunciada con la voz rota, podía abrir una puerta. La encontró en la antigua cocina del Mirador Real, revisando recetas escritas por ella misma en cuadernos manchados de aceite y tiempo. «Vine a pedirte perdón», dijo él, y la palabra abuela se quedó atrapada antes de nacer. Carmen cerró el cuaderno y lo miró sin crueldad. «¿Por cuál de tus actos?» Leonardo tragó saliva. «Por haberte humillado, por no haberte reconocido, por creerle a mi madre, por firmar documentos sin leer, por todo». Carmen asintió despacio. «Eso es una lista, no una reparación». Él bajó los ojos. «Dime qué tengo que hacer». La anciana se levantó con dificultad, pero rechazó su ayuda. «Empieza por no pedirme instrucciones, como si la decencia fuera una tarea delegada. Si quieres reparar algo, mira a quienes dañaste cuando no sabías que podían dañarte de vuelta». Leonardo empezó por el lugar donde más le debía mirar la puerta de servicio. Volvió al pasillo por donde había expulsado a Carmen. No con cámaras, no con comunicado, sino con una libreta en la mano. Habló con los guardias que obedecieron su orden, con Mariela, con camareros, botones, limpiadoras, conductores y empleados temporales que durante años habían aprendido a desaparecer cuando él cruzaba un vestíbulo. Al principio, nadie se atrevía a decirle la verdad. Después, una mujer le contó que una vez él la hizo repetir 3 veces la limpieza de una mesa, porque una huella invisible arruinaba, según él, la imagen del hotel. Un botones recordó que Leonardo nunca sabía su nombre, aunque llevaba 9 años allí. Mariela fue la más dura. «Usted no solo humilló a esa señora», le dijo mientras doblaba manteles. «Nos humilló a todos los que entendimos que, para usted, una persona con uniforme o con ropa vieja valía menos». Leonardo no se defendió. Anotó cada nombre. Aquella libreta se volvió más pesada que cualquier contrato. Lucía, mientras tanto, se mudó a un pequeño apartamento en Chamberí, lejos de la mansión Almazán y de sus techos demasiado altos. No lo hizo por castigo, sino por salud,
Durante años había confundido resistir con amar, callar con proteger, acompañar con desaparecer. Carmen le ofreció un puesto dentro del nuevo comité de ética del fondo familiar, pero Lucía aceptó solo bajo una condición: autonomía real, presupuesto propio y autoridad para escuchar denuncias de empleados sin pasar por Leonardo ni por ningún miembro de la familia. Carmen aceptó con una mirada donde había respeto, no favor. La noticia sorprendió a quienes siempre habían visto a Lucía como la esposa discreta del millonario, una mujer elegante que sonreía en fotografías y no opinaba en reuniones importantes. Ella dejó que hablaran, por primera vez en años. No necesitó convencer a nadie de su valor. Lo ejerció, y esa libertad le dolió de una manera extraña, porque también le mostró cuánto había tardado en elegirse a sí misma. Victoria cayó sin hacer ruido al principio. Su salida de la mansión familiar fue ordenada, legal, casi pulcra. Entregó llaves, archivos incompletos y una lista de cuentas que los auditores revisaron durante semanas. No fue arrestada en una escena espectacular ni perseguida por periodistas en la puerta. Carmen no quería teatro, quería consecuencias. Victoria perdió su puesto, su acceso al consejo, sus privilegios dentro del fondo y la capacidad de usar el apellido Almazán como escudo. Se instaló en un piso elegante, pero pequeño, pagado con bienes personales no vinculados a la investigación. Allí recibió a Leonardo una tarde de lluvia fina, sentada junto a una ventana, con el orgullo intacto y los ojos agotados. ¿Vienes a juzgarme?, también preguntó. Leonardo la miró con tristeza. Vengo a preguntarte por qué me dijiste que estaba muerta. Victoria no respondió enseguida. ¿Cuándo lo hizo? Su voz no tuvo lágrimas, porque si estaba viva. Yo era una ladrona, y preferí que tú fueras huérfano de abuela antes que hijo de una mujer culpable. Aquella confesión no sanó nada, pero rompió la última venda. Leonardo entendió que su madre lo había amado a su manera torcida, con un amor lleno de miedo, ambición y hambre antigua. También entendió que ese amor no podía justificar el daño. Me enseñaste que la pobreza era una vergüenza, dijo él. Guay, yo te creí. Victoria apretó los labios. Porque tú no sabes lo que es que te miren como si hubieras entrado por error a una mesa donde todos nacieron invitados. Leonardo se arrodilló frente a ella, no para pedir perdón, sino para verla sin la altura que ambos habían usado como defensa. Quizá no lo sé, pero tú sí sabías lo que dolía, y aún así se lo hiciste a otros. Victoria apartó el rostro. Esa frase le quitó algo que ni Carmen ni los auditores podían quitarle: la última excusa. Cuando Leonardo salió, no sintió alivio. Sintió duelo por una madre que seguía viva y por una infancia educada sobre una mentira. La reparación pública llegó semanas después, en el vestíbulo del Mirador Real, el mismo lugar donde todo comenzó. Esta vez no hubo gala de caridad, sino una asamblea interna con empleados, representantes legales y miembros del Consejo Provisional. Leonardo subió al pequeño escenario sin luces teatrales. Miró a Carmen, sentada en primera fila, y luego a Lucía, de pie junto al equipo de ética, con una distancia serena que él todavía no sabía cruzar. Hace unas semanas humillé a una mujer porque creí que no tenía poder. Dio. Después descubrí que era Carmen Almazán, fundadora de este hotel y de buena parte de lo que mi familia llamó suyo. Pero mi error no fue humillar a alguien importante. Mi error fue creer que una persona necesitaba ser importante para merecer respeto. La sala permaneció inmóvil. Leonardo respiró con dificultad. Renuncio a cualquier intento de recuperar mi cargo mientras dure la auditoría. Trabajaré donde el fondo considere útil, sin privilegios ejecutivos, y apoyaré la restitución completa del nombre de Carmen Almazán en la historia de esta empresa. No hubo aplausos inmediatos, y eso fue justo. Carmen aceptó esas palabras sin ablandarse demasiado. Sabía que el arrepentimiento temprano puede parecer hermoso y aún así morir al primer sacrificio real. Por eso asignó a Leonardo una tarea que muchos consejeros consideraron humillante supervisar:
bajo órdenes de Tomás y Mariela. La reforma de las áreas de descanso del personal. Revisar contratos de empleados externos y participar en las reuniones donde se escuchaban quejas laborales acumuladas durante años. Leonardo, acostumbrado a decidir sobre millones desde salas perfumadas, empezó a pasar mañanas en sótanos, lavanderías, cocinas y pasillos estrechos. Aprendió nombres, aprendió turnos, aprendió que la dignidad también se perdía en horarios imposibles, en uniformes descontados del salario, en encargados que gritaban porque alguien de arriba jamás bajaba a escuchar. Cada día esperaba ver a Lucía acercarse y decir que ya bastaba, que lo perdonaba. Ella no lo hizo, y precisamente por eso él siguió. Meses después, Carmen convocó una reunión familiar en la villa de Marbella, la casa donde Leonardo había pasado veranos incompletos de niño y donde ella había firmado sus primeros préstamos con más miedo que dinero. No invitó a periodistas ni a consejeros. Solo estaban ella, Leonardo, Lucía y, por decisión difícil pero necesaria, Victoria. El mar sonaba detrás de las ventanas abiertas. Carmen colocó sobre la mesa un nuevo documento del fondo familiar. Almazán no volverá a ser una corona para una sola cabeza. Tío, los activos esenciales pasarán a una estructura con límites, auditorías externas y obligación social real. Nadie heredará poder sin rendir cuentas. Victoria miró el papel con amargura, pero no discutió. Leonardo lo leyó despacio y entendió que su abuela no estaba devolviéndole el imperio. Estaba impidiendo que cualquier otro confundiera herencia con impunidad. Lucía también recibió una propuesta: dirigir de forma independiente la Fundación Restaurada, con derecho a rechazar órdenes familiares. Ella aceptó, pero dejó claro que su vida privada no sería parte de ningún acuerdo. Al atardecer, Leonardo encontró a Lucía en la terraza, mirando el jardín donde las bugambillas trepaban por una pared antigua. Durante meses había imaginado ese momento con frases preparadas, pero al verla comprendió que el amor, cuando ha sido herido por el orgullo, no soporta discursos perfectos. No voy a pedirte que vuelvas, tío. Lucía no se giró enseguida. Eso ya es algo. Él aceptó el golpe pequeño. Te amé mal. Te puse a un lado de mi vida. No, dentro de ella. Y cuando defendiste a Carmen, te traté como enemiga porque dijiste la verdad antes que yo. Lucía cerró los ojos. Había esperado esas palabras, pero escucharlas no borró las noches de soledad en una casa llena de gente. Yo también me fallé, respondió. Me quedé demasiado tiempo intentando que me vieras. Ahora necesito seguir viéndome yo. Leonardo asintió. Lo sé. Ella lo miró entonces. No te prometo volver. Él tragó saliva. No te lo pediré como promesa. Solo quiero merecer. Algún día, que no te duela mirarme. Lucía no sonrió, pero tampoco se fue. Carmen los observó desde el interior de la casa sin intervenir. Había aprendido demasiado tarde que manipular el destino de los otros, incluso con buenas razones, también era una forma de orgullo. Victoria se acercó a ella con una copa de agua en la mano y una dignidad desarmada. Durante un largo rato, ambas miraron el jardín como dos sobrevivientes de una guerra que ninguna había ganado por completo. ¿Me odias?, preguntó Victoria al fin. Carmen pensó en los años perdidos, en su hijo muerto, en el nieto criado lejos de ella, en el retrato arrancado de la pared. Algunos días sí, respondió con honestidad. Victoria bajó la mirada. Yo también te odié porque tenías todo lo que yo quería que me reconocieran. Carmen suspiró, y al intentar tomarlo, te quedaste sin paz. No hubo abrazo, no hubo perdón teatral. Pero cuando Victoria empezó a llorar en silencio, Carmen no la humilló. Solo dejó un pañuelo limpio sobre la mesa, cerca de su mano. A veces la misericordia no absuelve, solo impide que uno se parezca a quien le hizo daño. Un año después, el Mirador Real seguía en pie, pero ya no contaba la misma historia. En el vestíbulo, junto al relieve devuelto a su lugar original, había una placa nueva con una frase de Carmen:
Nadie merece respeto por lo que posee, sino por lo que decide hacer cuando tiene poder. Los empleados tenían contratos revisados. La fundación financiaba viviendas temporales para ancianos sin familia y el pasillo de fundadores mostraba todos los retratos, incluso los incómodos, porque Lucía insistió en que borrar la vergüenza era el primer paso para repetirla. Leonardo trabajaba de nuevo en la empresa, pero no como dueño absoluto. Había recuperado responsabilidades poco a poco, después de meses de auditorías, formación y servicio real. Lucía aceptó cenar con él algunas noches, caminar otras, escucharlo cuando hablaba sin exigirse ser perdonado. No volvieron al matrimonio que tenían, empezaron algo más lento, más humilde, menos brillante y quizá por eso más verdadero. Carmen regresó una última vez al vestíbulo al anochecer, cuando el hotel estaba tranquilo y las lámparas encendían una luz dorada sobre el mármol. Se detuvo en el mismo punto donde Leonardo la había humillado vestida de mendiga. Esta vez nadie la empujó, nadie la confundió con una molestia, nadie le pidió que saliera por la puerta de servicio. Leonardo apareció junto a ella y permaneció en silencio. Después de un rato, Carmen le ofreció el pañuelo bordado con loa. No es una herencia, Dio, es un recordatorio. Él lo tomó con cuidado. ¿De qué? Carmen miró el vestíbulo. Los empleados, los huéspedes, la vida siguiendo su curso sobre una verdad reparada a medias. Porque ninguna reparación es completa cuando el tiempo ya se perdió. De que un día te reíste de una anciana porque pensaste que no tenía nada, y de que casi perdiste lo único que valía la pena conservar. Leonardo cerró los dedos sobre el pañuelo y bajó la cabeza. Esta vez no por vergüenza, sino por gratitud. Carmen sonrió apenas, cansada y libre. Al final, no había vuelto para demostrar que era dueña de todo. Había vuelto para enseñarles que nadie lo era.